filles. Entamamos vale. Oye, si me digas así, si no me arrimo mucho. Sí, mejor que si me arrimo más. Vale. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí por animaros a la poesía. Muchas gracias sobremanera a la lectura, porque siempre faen que nos afallemos como en casa. Hoy y un día prestoso porque venimos a presentar un libro que fai conta ya atopé en una librería de Xixón, que é la librería Paradiso, que é la versión original. Un libro de John Berger titulado Country Wisdom. Y cuando lo topé ya, allí mismo en la librería, restaurando que los montoneres que tienen, abultóme extraordinario. Abultóme extraordinario por la propia sencillez del libro, pero por la calidad que tenía sobremanera. Entonces, la segunda sorpresa fue que cuando tiré para casa y me puse a leer los poemas del original, en inglés, la traducción al asturiano surgía de una manera espontánea, muy clara, muy natural. Y bueno, viendo que se dejaban traducir, lo que hice fue ponerme a traducir un par de ellos esos días. Y el resultado convencióme, porque además el ritmo de los poemas en asturiano, cuando los iba haciendo, salía de una manera muy clara, con un ritmo muy nítido, de octosílabo, muy claro. Y para arriba, pues el léxico asturiano calcaba las palabras rurales, alpines, que expresaba Berger en sus poemas. Entonces, nada, me ahí con mucho procuro, tiré para adelante, con mucho respeto, púsime a traducir los otros 19 poemas. El libro está compuesto de 21 poemas, son poemas muy curtios en composición, de un contenido esencialista y un tono muy señardoso, pesimista, pero muy entrañable también. Los temas del libro, The Country Wisdom, de los 21 poemas, que además están esvillados por el propio autor, por John Berger, son los temas recurrentes en Berger, que básicamente la migración rural de la gente llabriego y ganadero, del pueblo a la ciudad, y las vidas anónimas de esta gente, cómo se agospa en la ciudad, lo mal que se siente en la ciudad. En uno de los versos llega a decir incluso que están agospiados en unos talucos como si fueran unos tallares de carne, porque la pérdida de identidad que sufre esta gente es tremenda. Hay una pérdida de identidad, una pérdida de libertad, que incluye también una pérdida de paisaje, de palabras. Cuando van para la ciudad pierden otro, siéntense muy mal. Entonces, John Berger, lo que falle es siéntese vocero, siéntese escriba de esta gente, que lo que ellos esperan en la ciudad en realidad es poco más que la tradición oral, las historias que se van contando del pueblo y que se van contando entre generaciones. Bien, con este fin, lo que falle Berger, que él un urbanita de Londres, a llegarse al mundo rural, primero en la campiña inglesa y después, brevemente, y después viaja por los Alpes de Europa, inténtalo primero para la parte de Italia, de los Alpes italianos, está contento de mano, pero después parece que los italianos que en el pueblo que charren demasiado y que necesita muchas horas de silencio que allí no encuentra. Inténtalo también en Suiza, pero no me gusta tanto el asunto y acaba recalando en los Alpes franceses, en un pueblín, donde vive más de 40 años. Entonces ahí sí se falla bien. Allí conoció de primera mano la ruralidad, la forma de trabajar en el pueblo, las historias de esta gente, y va plasmándoles en todos esos libros que básicamente son novelas. Tiene muchos novelas escritos. Los poemas lo que falle, intercalar los poemas en medio de las novelas. Estás leyendo una novela y de repente te hace un poema. Así me llega como.
John Berger, por otra parte, es una figura que conocía también en Asturias, porque tuvo mucha influencia en pintores, en poetas de esta tierra, porque fue uno de los que ya adelantó lo que iba a pasar con los pueblos vacíos, con el mundo rural, con la pérdida de identidad, con una Asturias que parece un parque temático. Entonces, claro, como no iba a ser influyente en autores de los 60, de los 70, de los 80, del surgimiento, que íbamos viendo lo que estaba pasando aquí. Non quería falar mucho de John Berger, porque vale que yo una figura que conocía. Y lo que sí quería es que los versos falaren por ellos mismos. Y bueno, en ese sentido he acompañado por Lucy Humphreys, que es una amiga y poeta inglesa, pero que vive en los montes en Piloña, en un sitio tan guapo cerca del Infiesto, y que me ayudó mucho también con Deyes Torres, que yo atopé en los versos del original, ayudóme con alguna sugerencia, algún contrasentido que yo no encontraba qué quería decir. Igual que Lucy Humphreys me ayudó, también me ayudó Miriam Lozano Sobrino y Alberto García Carbonero, aportando también puntos de vista sobre algún poema. Por último, el último gadito echómelu Rafa Valdés, que es un crítico literario importante del mundo literario asturiano, además de corrector y editor, y que fixo, palabra a palabra, conmigo al diálogo, un repaso de la traducción, la cual aprendimos mucho el uno del otro, porque la labor de Rafa Valdés fue que el traductor nuevín, que soy yo, que no tengo mucha experiencia en traducir, no me alonxara mucho del original de Berger, porque los poetas lo que suelen hacer cuando traducen es intentar alejarse mucho del original buscando un sentido, buscando un ritmo. Entonces lo que hizo fue anclarme al original para que yo no me fuera por peteneres. Y hay que ser fiel al autor, yo comprendo. Y fue una labor impecable la suya, fue palabra por palabra, verso por verso. En aquel sentido yo explicaba que tocándoles a la traducción de un texto poético, la traducción literal, como sabéis, no es siempre el mejor camino para cometer la traducción de los versos. Entonces muchas veces si hay falta buscar un ritmo posilábico, igual hay que cambiar los versos de sitio. Y bueno, en este tira y afloxa pues anduvimos los dos y al final el resultado es este libro, El saber del país, edición bilingüe, Country Wisdom, asolellado por la editorial Trave y con una cubierta pero guapa. A mí me gusta mucho porque el poste con los espinales y el multítulo también de los poemas de Berger, también contenido. Que hicieron mesmamente desde la editorial Trave, lo vieron buscando y hicieron a ellos. Y digo guapa. Para recitar, ponemos de pie, si os parece. Porque recitar aquí parapetados detrás, la que tenemos, levantámonos. Entonces, a ver si nos gusta John Berger, El saber del país, Country Wisdom, y luego dejaremos unos minutos para hablar un poquillín, si nos apetece hacer alguna truga, porque es raro que no vayas a un sitio y no haya gente que sea admiradora de Berger, o que guste mucho. Vale. Potatoes. The cock crows. The soil, its black feather spread, claws its stone and lays its eggs. Don't lift them too soon. They give light off through their moon skin to the dead. During the snow, heaped in cellars, they gravely offer body to the soup. When they fail, the plough has no meat, and men starve like the great bear
in the winter night. Patates. 3 y 2 para que se notara el plural. ¿Está fijándome? Esto tiene guayu. Patates. Canta el gallo. La tierra. Les negres plumes abiertes. Escargata la piedra y pon los huevos. Nunca no le saques demasiado feo, porque ellos ayumen a través del bulbo yunar a los muertos. En el tiempo la nieve, pilares en bodegues, solemnes y ofrecen sustancia a la sopa. Cuando no se lloren, l'arau no tiene carne, y los hombres esfamien igual que el gran oso las noches de invierno. Ladle, pewter, pockmarked moon of the ladle, rising above the mountain, going down into the saucepan, serving generations, steaming, dredging what has grown from seed in the garden, thickened with potato, outliving us all on the wooden sky of the kitchen wall, serving mother of the steaming pewter breast, veined by the salts fed to her children, hungry as boars with the evening earth ingrained around their nails, and bread the brother, serving mother. Ladle, pour the sky steaming with the carrot sun, the stars of salt, and the grease of the pig earth. Pour the sky steaming. Ladle, pour soup for our days. Pour sleep for the night. Pour years for my children. García. Este poema entama con una metáfora muy guapa, y en la ayuna que Berger compara con una garciella. En la Pola siempre decimos garcilla, la garcilla, compara con una garcilla que va pasando entre generaciones, entonces ya está muy picada y muy esconciada, y el peltre ese blanco, es muy guapa la comparación. Peltre picao de Márquez y el ayuna de la garcilla que asoma penriba al monte y baixas contra la pota sirviendo generaciones, ferviendo, rastreando lo que nació de la semiente en la huerta. Vienes pesado con patatas, sobreviviendo todo el mundo nese cielo de madera na pared de la cocina. Madre, del pecho venoso xaspiao con sales, que servíes a los fíos, afamiaos como xabatos. La tierra tapecío, metío, pente les uñes, xunto col pan hermano, apurríes. Madre, García, echas y cielo ferviendo, col sol de la zanahoria, la grasa a la tierra puerco, y les estrelles del sal, echas y cielo ferviendo, García, echa sopa pa los días,
Echa sueño para las noches, echa años para los pies. Pañuelo. De mañana, doblado con las flores monteses, lavado y planchado, malapenes con espacio y pasión. Ella despliégalo al aire y anuédalo en la cabeza. De noche, quítalo y déjalo caer, inda anuedado al suelo. Nun pañuelo de algodón entre flores estampadas, un día de trabajo, Asina escribió el sueño. Kerchief. In the morning, folded with his wild flowers, washed and ironed, he takes up little space in the drawer. Shaking it open, she ties around her head. In the evening, she pulls it off and lets it fall, still knotted to the floor. On a cotton scarf, among printed flowers, a working day has written its dream. ¿Dónde tiramos? 20th century storm. Lightning, the scythe, is cutting down the rain. Swathes of water fall like the clothes. Oh, the great coats for parting, the great grey coats that never returned, fall like the clothes of the far away on the sky's empty fields. And in the grass of this rain, flowers, which grew with the strength of rivers. Oh, the pockets of the ferryman, packed with the letters, silences, and promised numbers of those who left, which grew with the strength of rivers into estuaries. Each flower began in the palm of a hand, each petal in origin, a gesture, an action, a touching. Put your garden to my cheek, your 5-fingered garden in another city to my cheek. The hay cart, loaded with thunder, is trundling across the sky. Tormenta del siglo XX. El gadaño y el rellampo ciega la lluvia. Gases de agua caen como la ropa. ¡Ay, los abrigos de los despedidos! Aquellos grandes abrigos que ni jamás volvían. Caen como la ropa de los que tan yoñe la campera herma del cielo. Y en la hierba de esta lluvia, flores que crecían con la fuerza de los ríos. Hay los bolsos del barquero llenos de cartes, con los silencios y los números prometidos de todos los que marcharon, que crecían con la fuerza de los ríos, los estuarios. Cada flor anició na palma de una mano, cada pétalo ye n'orixe un gesto
un movimiento, un afalago. Pon el to xardín na miña mexeia, el to xardín de 5 dedos, noutra ciudad, na miña mexeia. El carro un país, cargado de truena, pasa rinchando pel cielo. Bueno, otro de migración. Rural immigration. Mornings were mothers, bringing up their pastures, drying invisible sheets across the orchard, and teasing the steaming rocks with tales of song and bed. The evenings planted fancies, watch the poultry peck in the dog-high grass, gather their bragging clouds, and thundered passion to the feeding mothers. Day after day, morning and evening coupled, grass and leaves grew up, and the drenched green catkins fell from our walnut tree like dead caterpillars. Emigración rural. Les mañanas llenan madres que criaban los praus, que tendían sábanas invisibles de un cabo a otro de la huerta y facían chanfles de los peñas afumando con cuentos de sol y de cama. Les tardes llantaban estaqueres, miraban les pites picoteando entre la hierba alto como un perro, asuntaban les nubes enchipadas y tronaban pasión por les madres que les cebaban. Un día tras otro, mañana y noche emparellaban, esposigaban fuella y hierba, y verdes candelines amogais caían del nuestro noceo, mesmo que gates muertes. Dream. In a pocket of earth, I buried all the accents of my mother tongue. There they lie, like needles of pine, assembled by ants. One day, the stumbling cry of another wanderer may set them alight. Then, warm and comforted, he will hear all night the truth as lullaby. Sueño. Embaixo dun tapín enterré todos os acentos de la miña lingua materna. Allí tantos soterraños, como agulles de los pinos, carretáis por les fornigues. Sei que el lloro empapeillau de algún outro vagamundo puede prenderes de algún día. Y entonces, contento y caliente, toda noche va a sentir la verdad, como una añada. Maritza Plain. The agronomists in pointed shoes step over the dead dog, dragged to the border of the highway. Entering a field, they bend to examine handfuls of black soil. The wind furls their lightweight suits around their limbs, like the air from a gigantic experimental fan. And the peasants, in their patches and quilted jackets, look on and ask, what in our
familiar earth can they hope to find? Este poema titúlase La llanada o la llanera Maritza, que é unha llanada que atopé en Bulgaria e non estaba nos Alpes franceses, pero co instituto que tuvimos en Bulgaria con os neños un día en unha excursión en autobús, dime cuenta que la llanada Maritza é allí en Bulgaria y yo ya tenía traducido este poema, entonces fue bien guapo tomar el sitio inesperadamente. Sí. Agrónomos con zapatos punteados salten penriba al perro muerto, arrastrado a la cuneta de la carretera, y en pasando a la llosa abaixen para examinar puñados de tierra negro. Lairón endolca los trajes ligeros alrededor de los cuerpos como un ventilador experimental xigante. Y los probes y abriegos, con chaquetes guatiaes y mindiaes, miren para los agrónomos y pregúntense, pero, ¿qué coime será lo que esperen a topar estos en nuestras tierras? A love song. The mountains are pitiless. The rain is melting the snow. It will freeze again. In the cafe, two strangers play the accordion, and the room full of men are singing. Tunes are filling the sacs of the heart, the troughs of eyes. Words are filling the stalls, which bellow between the ears. Music shaves the jowls, loosens the joints, the only cure for rheumatism. Music cleans the nails, softens our hands, scours the calluses. A room full of men come from drenched cattle, diesel oil, the eternal shovel, are caressing the air of a love song with sweetened hands. Mine have left my wrists and are crossing the mountains to find your breast. In the cafe, two strangers play the accordion. The rain is melting the snow. Cantar de amor. El monte no perdona. La lluvia dile la nieve. Va a xelar otra velada. En el café, dos foriatos están tocando el acordeón. Y la sala peguñá de paisanos canta. Los soles se llenen los sacos del corazón, los preselves de los huellos. Les lletres se llenen les cortes que bramen entre les orellas. La música afaita los carriellos, relaxa los xuegos y es la única cura para el reumatismo. La música limpia les uñes, anivia les manes, esfriaga los callos. Una sala peguñá de paisanos que apuerten del ganau mollao, del gasoil, la pala eterna, que afalaguen con manes amorosiegues l'aire d'un cantar d'amor. Les meus manes deixaron les muñeques y ya crucen los montes, encata los cosenos. Y el café, los foriatos, están tocando el acordeón. Y la lluvia dile la nieve. Que no goce, este que todo prestóme sobremanera a recitar
mucho sentir a Yus en asturiano, pero ya una pasada sentirla decir esposigaben a la primera, y bien, primera cosa. ¿Tanto te preocupaba esposigaben? La máscula. Muy bien. Y nada más, si lo que teníamos pensado, poner yo el libro entero, que son 21 poemas, y bueno, parecióme que eran una buena representación de los temas que aportaba Berger. Bien. No, bueno, entonces podemos hacer así en tono formales preguntas o charlar un poquillo de la librería, como queráis. ¿Qué é máis prestoso o tormentoso? Crear un poema ou recrear un poema de outro? Recrearlo, porque ahí son no puedes andar enredando con versos de Berger. En realidad la traducción fue bastante limpia, no tuve muchas dudas, sacante un par de cuestiones en un verso que hoy no repetemos sobre el sentido, bueno, una duda clásica, que no tendría que haber yo estaba diciendo ahí Berger, y Lucy aportó su punto de vista, otros nativos también, no acababan de convencerme, y es difícil porque yo un poco oscuro el verso. Was it my father who led this book? Así de... Entonces miré la torna que había en castellano, que eso no lo suelo hacer nunca, parecía que estaba equivocado completamente, así que pasé de ella, y después ya me quedé con una A y una B. Tuve que escoger entre 2 y bueno, escogí lo que me parecía que estaba queriendo decir. Esa fue como una torna clásica, entonces debe mucho tener que escoger por intuición y no por conocimiento puro, aunque consultélo mucho, con mucha gente. Y después hubo un poema que nos dio mucha guerra, que no leímos güey, un poema largo, sobre cómo la muerte llega a buscar a una paisana vieja, la muerte personificada. Y la muerte personificada, la cultura anglosaxona, está tratada en masculino. Entonces en el poema John Berger fala de la paisana como con el pronombre como ella y fala de la muerte como él. Ella, él. Y va a tratarlo así, como no sé, parece una canción de Nick Cave. Y es como muy tenebrosa y bueno, acaba muriendo la paisana, como que va a buscarla, desde el monte va bajando entre la nieve, va pisándola cambiándose en cuervo, cambiándose en picadorio, varias cosas hasta que va por ella. Entonces, ¿cómo es eso desde el asturiano, el idioma latino, donde si la persona y ella y la muerte también ella? O pones la muerte de mano y estroces el show que está haciendo Berger, o busques un sinónimo donde la muerte sea masculina, pero y que no hay muchos, porque la parte es también femenina. Entonces, bueno, fíjate una cosa. Poner más clásico, más bíblico, l'ansia de la muerte. No me prestó y he perdido la traducción, pero no lo diga. Hoy he estropeado el show que había, que no me molaba estropear el show, que yo lo que prefiero, por ejemplo, en castellano, porque si hablo y poner l'ansia de la muerte y mantener el. Y bueno, sacante este par de dudas, además pocas. Subió bastante natural. Y bueno, destrozar lo tuyo propio, pues bueno, destrozeslo, décheslo en cachón y después vuelves a ello, décheslo más hecho y cuando vuelves a ello, ves lo más claro y retocas alguna palabrina y el poema te hace hecho. Pero con esto que va a quedar aquí en este libro, que por cierto, la traductora de John Berger al español de todos sus libros, que se llama Pilar Vázquez, morriera poco antes de salir este libro, con lo cual yo tenía pensado, no la conozco, pero bueno, tenía pensado de ahí, bueno, la sorpresina y mandar el libro para allá y ver que estaba ya en otro idioma más. Y no pudo ser. Berger murió en el 2017 y Pilar en el 2020, con la que estamos haciendo el libro. Pero bueno, está dedicado in memoriam a Pilar Vázquez, que hizo una xera, bueno, era amiga personal del autor y facilitó con mucho procuro. Bien. Claro. Bien. No tengo mucho yo, pero a mí sonaba bastante afinado lo que era la sonoridad en inglés con la sonoridad que pudiera tener la tornada asturiana. La altura, a la hora de
sí, tienes que respetar lo que quiere decir el autor, pero también la sonoridad y, digamos, los versos y demás. Como son versos furtios, en inglés son más furtios todavía, claro. Entonces en el asturiano, cuando tiene idioma latín, va a salir de octosílabo, porque si metes un artículo o metes algo posesivo por medio, es bien fácil que te salga con octosílabo. Pero tampoco hay que forzar que todas las estrofas sean octosílabicas, porque después hay añade mucho de lo que dice Verger. Y en ese sentido, pues tenía al editor Rafa Valdés que me decía, mira, a ver, estás pasándote un poco, tira más para acá. No pasa nada. Ahora más por el sentido, digamos, Sí. por la forma, ¿no? Entonces, Sí, pero como veis en léxico, un asturiano y en Calcaín, si Verger fala de Cucaixo é Cucaixo, si Verger fala de una vara hierba, é vara hierba, non é una pila hierba, non é pila, é la palabra precisa, tierra. Igual no se nota mucho en los poemas que escogimos, pero hay otros que son muy precisos en asturiano. Y bueno, cada uno, claro, la pérdida de la traducción existe, pero pues, por otra parte, intentes agarrar algo que el original no tenga y que aquí sí ganes. Yo con alguna, bueno, versos que queden muy guapos rítmicamente. Podéis contar sílabas tónicas y átones, coinciden muy guapas y que quieren teclados de mano, pues y es impagable. Y fue lo que pasó, más o menos. No llegué que yo anduviera muy espabilado en esa idea, pero bueno, es que se deixaron, traducido bien. tienes que hacer algún cambio así que vos costare, que Sí. algo que decides. Sí, yo renuncié a alguna cosa y Rafa Valdés renunció a alguna otra también. Tengo que ser así, sí. Tengo que ser así. De hecho, ahora sin querer, en el de Suaño, carretáis por los familias, no sabía, y teníamos un reyugáis por los familias. Alguna cosina todavía me sale recitar de memoria, zunes que tengo en la primera traducción, o sea, que a lo mejor que le rítmicamente para recitarlo en voz alto, pero pues en papel, bueno, cuando alguien mira un libro bilingüe, va a ser en dos partes. Y dice, ¿cómo que dices aquí? A ver, esta estrofa tiene 4 versos, esta tiene 5. A ver qué fiza, yo primero que fais, a ver qué fiza. Y pues ¿cómo piensas? Yo no lo haría así. Le daría la vuelta al verso, no lo dividiría en dos, si a lo mejor dividirlo por orden ritmo. Por continuar con octosílabo y bueno, sin meter palabras de más. Es que te pidan, no puedes andar poniendo algún adverbio, alguna cosa, tiene que estar clavadillo. Eso sí lo puedes hacer, claro, con alguna expresión fosilizada, una expresión útil, alguna frase idiomática, entonces sí, ahí pues jóvenes, pero bueno. Como veis, los poemas de Verger también el esqueleto, él no anda poniendo añadiduras ni nada. A mí me llamó la atención una cosa del poemario que dijiste al principio en la introducción, que era que Verger hablaba de esta gente de lo rural que se iba a las ciudades y perdía las palabras y se entristecía. Y cómo eso tiene tanta relación con el asturiano, que es precisamente el idioma al que bien lo traduces, y cómo el asturiano, además de perder las palabras y la tristeza que pueda a partir de ahora acarrear el hablar en asturiano por haber perdido una parte importante de su vocabulario, es porque ha perdido también un mundo, que es ese mundo rural que ha desaparecido. Y me pregunto si existe alguna posibilidad, porque de nada le sirve pues a una persona de ciudad, dejas de decir arao, porque no hay araos en las ciudades, ¿no? Aquí no sé, pues son palabras que desaparecen, son mundos que desaparecen y bueno, me llama la atención eso de la indisociable ruralidad del asturiano, ¿no? Que bueno, siempre yo desde que nací lo habían acusado como de un idioma paleto, un idioma tal, siempre se hizo mucho desde élites esas acusaciones y que cada vez se está retomando más el asturiano, pero no se está retomando tampoco esa ruralidad, porque ya no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido perdiendo palabras, ¿no? Pero ahora las está ganando. Por otro lado, está ganando un mundo, está tomando un mundo nuevo y el asturiano, pues, bueno, simplemente lo comento a razón de lo que dijiste. Sí, no, entiendo perfectamente, son muchas cosas las que me estás contando, entonces se haría para mucho, sí, pero interesante todo. Pero uno de los primeros poemas que traducí fue precisamente Sueño, Dream, que va precisamente de eso. Verger
esto no lo noto tanto en Inglaterra, porque en Inglaterra, como sabéis, vivir en el ámbito rural, tienes que ser millonario para vivir en el ámbito rural. Hacer una casa, comprar una casa en un prado, es una cosa. En los Alpes vio un poquillín, y después fue a más, y a más. Pero aquí ya estaba pasando, no solo en Asturias, no, estaba pasando en Aragón ya estaba todo el mundo en Zaragoza, o casi todos. De eso, ya se estaba viendo despoblado en los 80, en los 70. Berger, después de 40 años en Francia, tenía un acentuco inglés así con un toque francés muy guapo, que cuando iba para los pubs en Inglaterra decían, vaya bien que hables inglés, pero ¿cómo es de por aquí? Sí. Sí, y una pena todo esto, porque en realidad la precisión del léxico y es un don y una ganancia que tienes ya de mano. Y ¿Cómo cuando rebautizar, no? Las palabras. el rebautizar es muy peligroso, porque no me alcanza. ¿Cómo traduces Praugerón? Prau, pues traducido, Praugerón. Eso, ¿Qué pones? ¿25 apellidos detrás? Eso cómo se... Claro. Entonces estoy, bueno, a mí me gustan mucho las lenguas y tengo la crítica lingüística y entusiasmo. Podría estar aquí hablando contigo sobre series de guión. Pero sí, está muy en relación, claramente. Además de que no es el único poema que habla de ello. Y darse cuenta de que a mí me gusta muchísimo las tradiciones orales, lo que se van contando, incluso en las ciudades, cómo se lo cuenten. Y ves que hay una pérdida de identidad enorme, igual que en Asturias. Pero yo tampoco, no sé si te pasa a ti, yo no toco la identidad ya. Hay un gran campo temático, no sé, sin almas, sin espíritus. Y parte tiene que ver también con las palabras. ¿Sí? Estaba pensando que este poema, Sueño, como me preocupaba mucho y me gustaba mucho, pues hice una continuación de él en un poema mío, en otro libro, que yo cuando el vagabundo toca las palabras. Pasa que no me acuerdo de memoria. No voy a intentarlo. Pero bueno. Espero que os guste mucho John Berger, no solo los poemas, sino también las novelas, que os arregléis a él. La trilogía es pero bueno, la famosa trilogía, pero hay una novela que se llama G. Point, que ganó el Booker Prize, me parece. Muy buena, cuando era mozo. Y después todos los vídeos que tiene la BBC, de maneras de ver, sobre cómo ver un cuadro, que cito mucho, con la crítica pictórica y influyó muchísimo en otros críticos de arte en los años 80, 90, posteriores. Y también están en internet, en Google, los 6 capítulos de la BBC. Y nada más, muchas gracias por animarnos. Bueno, gracias.